He aquí la cruz de la vida en la cual colgó la salvación del mundo. Vengan, adoremos al Salvador. He aquí la cruz de la vida en la cual colgó la salvación del mundo. Vengan, adoremos al Salvador. He aquí la cruz de la vida en la cual colgó la salvación del mundo. Vengan, adoremos al Salvador. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, quisiste que tu Hijo cargara por nosotros los dolores de la cruz, para así limpiarnos de todo pecado, para así liberarnos del poder del mal y redimirnos de la muerte eterna. Ayúdanos a recordar esto siempre y a dar gracias por la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la sublime muestra de tu amor. Concede que nuestros corazones estén firmes en la fe en tu Hijo y que en esa confianza firme y fuerte no temamos al poder del pecado, al poder de la muerte y de todo mal. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Escuchemos la historia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto, a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, le contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? En el huerto arrodillado, con su espíritu angustiado, ved al Santo Redentor. Negra noche lo circunda, la tristeza su alma inunda, de conflicto y de dolor. No
Entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido el sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido al sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaban allí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo, y en ese instante cantó el gallo. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho, al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró, pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás, volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. Jesús, mi bien, ¿qué crimen cometiste? ¿Por cuál maldad en juicio tal caíste? ¿Qué culpa llevas sin igual cordero, tal vil madero? Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados, que habían tejido una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura.
¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. «Aquí lo tienen», dijo a los judíos. «Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada». Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. «Aquí tienen al hombre», les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», replicó Pilato. «Por mi parte no lo encuentro culpable de nada». «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios», insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. «¿Te niegas a hablarme?», le dijo Pilato. «¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar a que te crucifiquen?». «No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba», le contestó Jesús. «Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande». Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: «Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo». Al oír esto, Pilato se llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. «Aquí tienen a su rey», dijo Pilato a los judíos. «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!», vociferaron. «¿Acaso voy a crucificar a su rey?», replicó Pilato. «No tenemos más rey que el emperador romano», contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Castigo raro, atónito me dejas, sufre el pastor en vez de sus ovejas, azotes por su inútil criado, el honrado. Y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. «No escribas, Rey de los judíos», protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los judíos. «Lo que he escrito, escrito queda», les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza
tejida de arriba a abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Oh, grande amor incomparable, que al inocente haces el culpable. Miel
La historia de la pasión define con mucha claridad, sin rodeos, aunque a veces con algo de crudeza, a Jesús. Si en sus prodigios, si en su predicación no quedó claro quién es y a qué vino, aquí no quedan dudas. ¿Eres tú el rey de los judíos?, pregunta Pilato. Mi reino no es de este mundo, responde Jesús. ¿Eres o no eres rey? Tú lo has dicho. ¿Qué clase de rey es Jesús? ¿Qué tipo de reino es el que rige? ¿Podemos nosotros hacernos la idea de un reino diferente a los de este mundo? ¿Qué significa que su reino no sea de este mundo? Algunos han querido ver en esta afirmación que el reino de Dios no tiene mayor relación con la historia humana, que solo concierne al dominio de lo interior, de lo espiritual, de lo religioso, algo privado. Incluso hay expresiones de fe que reniegan de la dimensión política del cristianismo, excluyendo de sus preocupaciones problemáticas clave como las que tienen relación con las estructuras de poder, de dominación, etc. Como si realmente en la cotidianidad pudiéramos liberarnos de su influencia. Es difícil de aceptar lo anterior cuando el mismo Jesús nos enseñó a rogar que venga su reino y que su voluntad se haga no solo en el cielo, sino también en la tierra. Es decir, que su reino venga a nuestra historia. Entre paréntesis, es necesario recordar la diferencia entre dimensión política y política partidista. La primera es una propiedad o característica del ser humano. La segunda depende de idearios concretos. También hay otras expresiones de fe que, al contrario de las anteriores, sobrevaloran la dimensión política, desarrollando sus sistemas de fe alrededor de una filosofía o ideología en particular, muchas veces confundiendo o fusionando las enseñanzas de Jesús con lo que aquellas filosofías o ideologías predican, lo cual es lo mismo que negar las enseñanzas de Jesús. Entre paréntesis nuevamente, en ambos casos el Dios es el ser humano, pues en él está puesta la confianza antes que en el verdadero Dios. O dicho de otro modo, la confianza en el Señor depende de los signos de los tiempos, de los vaivenes de la sociedad, de las causas personales o grupales que abrazan, llegando a juzgar como cristiano o no cristiano lo que tiene mayor o menor concordancia con sus idearios. Esto también es muy difícil de aceptar, pues Cristo termina siendo un accesorio, un pretexto. No está en el centro, como demanda. Y deja en claro que estas ideas de reino siguen siendo las de los reinos de este mundo. Pero el reino de Jesús no es como los de este mundo. Pilato no puede imaginarlo. Si fuera de este mundo, mis súbditos vendrían a librarme, dice Jesús. No puede imaginarlo porque opera bajo cánones distintos, opuestos a lo conocido. En vez de dominación, sometimiento voluntario. En vez de servidumbre, servicio en el amor. En vez de obras por interés propio, entrega hasta las últimas consecuencias. ¿Es esto la tónica de este mundo? Está más allá de este mundo. Lo desborda, lo pone en jaque. Es imposible para nosotros acceder a él con nuestros métodos. Pero la buena noticia es que tomados
tomados de la mano de Jesús, somos llevados hacia adentro. Y esto es la redención, esto es lo que se consuma en Viernes Santo. Hermanos y hermanas, recordémoslo cada día y tomemos la mano del Redentor. Amén. Que yo, Jesús, por tu bendito nombre, a diario crucifique mi viejo hombre. Hazme crecer en santidad, templanza, fe y esperanza. Unidos en el Espíritu con la Iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares, confesemos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Por todos aquellos que sufren diariamente la pasión y el dolor de Jesús en sus vidas. Por todos los que mueren como su Señor, abandonados, abatidos, sin nombre, olvidados. Por las mujeres oprimidas, quienes no tienen manifestación de vida propia. Por los que sufren la cruz del racismo y el sexismo. Por los deambulantes que duermen sin cobija en el frío invierno. Por los soldados que mueren inocentes. Por los que tienen hambre y sed de justicia, como lo anunciaste en tu Evangelio. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por tu iglesia, tu pueblo en este mundo, tus santos testigos. Levanta ministros y misioneros que sean fieles trabajadores de tu reino y que proclamen tu palabra con honor y valentía. Te lo pedimos, Señor. Danos gobernantes honestos y economistas virtuosos para gobernar la tierra que nos has dado. Guía a los científicos a la vocación de cuidar tu creación y de servir a tus criaturas por las cuales has muerto en esa cruz de vergüenza y dolor. Te lo pedimos, Señor. Ayuda a todos los heridos del cuerpo y del alma, a fin de que puedan rehacer sus vidas, reconstruir lazos estrechos y una nueva esperanza. Sana, Señor, aquellas heridas que nosotros, los seres humanos, no podemos sanar.
Perdona nuestra incredulidad y enséñanos a confiar en ti, autor y consumador de la fe. Te lo pedimos, Señor. Nos gloriamos en tu cruz, oh Señor. Nos gloriamos en tu cruz, oh Señor. Nos gloriamos en tu cruz, oh Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Hemos muerto contigo y viviremos contigo. Sosténnos firmes en tu palabra. Manténnos firmes en tu esperanza. Amén. Unámonos en la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí la cruz de la vida, en la cual colgó la salvación del mundo. Vengan, adoremos al Salvador. He aquí la cruz de la vida, en la cual colgó la salvación del mundo. Vengan, adoremos al Salvador. He aquí la cruz de la vida, en la cual colgó la salvación del mundo. Vengan, adoremos al Salvador.